Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo han estado? ¿Han compartido con su familia, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus amigos? En este tiempo que ya hemos podido empezar a compartir un poco más con las amistades. Pero lo más importante no es compartir para hablar del COVID. Lo más importante es compartir para hablar de la palabra de Dios, para enseñarle lo grande y poderoso que es nuestro Padre, lo que nos enseña, cómo nos dejó su palabra para que nos instruyéramos cada día. Y por eso quiero preguntarles en esta semana, ¿estás usando el poder que hay en ti? ¿Has aprendido a usar ese poder que Dios nos dio? Pues vamos a ir a Mateo 5, 13, 16, donde la palabra nos enseña: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se habrá de salar otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si una lámpara no se pone en un sitio alto, no se puede ver, no alumbraría. Estos son los que, estos, me- me- si no se enciende una lámpara y no se pone bajo de una vasija, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así la luz de ustedes delante de los hombres, Brille. así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que sean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En el pasaje de hoy Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero nos advirtió del peligro de que la sal puede desvanecerse y la luz puede desaparecer o permanecer oculta. La sal como condimento es inútil si no está revuelta con la comida, si no se mezcla. Entonces no tendrá sabor los alimentos. Y se realzan cuando se revuelven con la sal. Jesús nos llama a condimentar la sociedad en su nombre, mezclándonos con aquellos que no han probado el sabor del Evangelio, testificando y compartiendo con ellos el plan de salvación. La luz se hizo para que alumbrara a todos los que están en la oscuridad. Lamentablemente, hay creyentes secretos, cuya luz nadie puede ver. Estos deben resplandecer con la luz de Dios entre aquellos que viven en tinieblas. Este es el corazón del Evangelio de Cristo. Hace varios años hubo un fuego en un edificio en cuyo interior había varias toneladas de hielo. Investigaciones posteriores concluyeron que aunque el edificio contenía miles de galones de agua, en realidad no causó ningún efecto el fuego en el agua, pues se encontraba condensada, o sea, en su estado sólido. Muchos cristianos tienen ese problema similar. A pesar de ser bendecidos con toneladas de recursos para testificar y para servir y para enfrentarse a todo tipo de problemas, actúan como si estuvieran congelados, haciendo inútiles estos recursos. Jesús, antes de la ascensión a los cielos, Jesús comisionó a los apóstoles para que predicaran el Evangelio por todo el mundo. Con ese fin les dio autoridad y poder diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder para llevar a cabo esta encomienda nos ha sido dada a los cristianos por medio del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Así lo prometió Jesús a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de recibir esta promesa, los discípulos se retiraron a un lugar aparte y allí perseveraban unánimes en oración y ruego, dice Hechos 1:14. Hasta que, habiendo permanecido juntos en este mismo espíritu, por primera vez se manifestó el Espíritu Santo, llenando con su poder a todos los que allí se encontraban. A partir de ese momento los apóstoles predicaron con denuedo la palabra de Dios, sanaron enfermos, echaron fuera demonios e hicieron muchas señales que glorificaron el nombre de Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tienes dentro de ti ese poder maravilloso, como dice Efesios 13:14, 1:13-14. Depende de ti que estés congelado si vives una vida de indiferencia espiritual, o activado si te entregas con pasión a la búsqueda de una íntima comunión con el Señor por medio de la constante oración y la lectura de la Biblia
cada día de tu vida. Entonces podrás utilizarlo para predicar el Evangelio, para hablar a otros de la salvación a través del sacrificio de Cristo, para alumbrar a los incrédulos por medio de tu testimonio, para sanar enfermos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para enfrentar los problemas de la vida y obtener la victoria, para que en todo lo que hagas sea glorificado el nombre del Señor. Por eso, Padre Santo, yo te doy gracias por el poder que has depositado en nosotros. Te ruego me ayudes a desarrollar al máximo para que yo pueda, usando cada día de mi vida, para llenar delante de tus planes y de tu nombre, sea honrado y glorificado. Quiero ser esa luz, quiero ser esa sal del mundo. Quiero poder llevar tu palabra donde quiera que vaya. Quiero alumbrar, Señor, en esa oscuridad en que nos encontramos en este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de las mujeres que se congregan con nosotros, esas mujeres mayores, esforzadas y valientes, que ahora se encuentran solas, pero con tu presencia, Señor. Están confiadas porque saben que están contigo. A ti te amamos, Señor, a ti te damos gracias, Padre amado. En ti nos glorificamos una vez más, Señor, y te amamos, Padre Santo. Quedamos en esta mañana gracias a la palabra que tienes en el pastor John Jairo. Buenos días, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Grande nuestro Dios, grande y poderoso es nuestro Padre eterno. Le damos gracias a Dios porque tenemos un día más, porque lo podemos disfrutar en la compañía de aquellos que están a nuestro alrededor. Son gente que definitivamente apreciamos y amamos. Le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque tenemos, como decía mi esposa en este corto devocionario, tenemos muchas cosas que nos ha dado el Señor y que seguramente no las hemos comprendido bien, no hemos entendido qué es lo que el Padre nos ha dado, qué fue lo que Él realizó en la cruz, qué fue lo que Él hizo tan grande y poderoso, que nos quiso dar en la cruz, de qué fue que nos sacó, a dónde nos llevó. Todo esto tiene un significado, no es algo dramático, simplemente no es algo que el Señor haya pasado a través de unas circunstancias difíciles de su vida, sino que todo eso tenía un propósito, y eso es lo que nosotros debemos conocer y aprender, porque finalmente en todo este proceso, el que crea en esto, el Señor dice y promete grandes cosas y maravillosas, entre las cuales pues está lo que mi esposa así lo decía. Hay cosas que tenemos y tenemos el poder, hermano. Ya pasamos de estar suplicando a pasar a dominar sobre las tinieblas, todo esto que es oscuro, todo esto que es maldad, podemos pasar a eso. E inclusive podemos pasar a disfrutar de muchas cosas adicionales que el Señor tiene para nosotros, que ya están allí, solamente que no nos atrevemos como a lograrlas, como a tomarlas en nuestras manos, porque tenemos una mente que no ha sido recondicionada. Eso es como, piense usted en un computador. Un computador, cuando tiene problemas, cuando empieza a entrarle la maldad, los virus, pues acorta su vida y deja de ser productivo, de ser efectivo o eficaz, como tal vez se diseñó, y deja de tener entonces esta eficacia porque tiene virus. Entonces hay que resetearlo. Así somos nosotros. Tenemos una cantidad de cosas metidas en la mente por causa de la maldad, del pecado, y el pecado es todo aquello que sabemos que está mal, porque tenemos una conciencia que nos dice eso. Y entonces hay que resetearlo. Por eso dice la palabra de Dios: renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es lo que debes entender ahora? Lo que Cristo hizo por ti. ¿Y qué es entonces eso que recibimos? Y así es que la enseñanza de hoy está orientada a eso, es lo que tú recibes bajo la gracia. Y de pronto va a ser esto, va a estar dividido en dos partes esta enseñanza, y dentro de 8 días hablaremos de otra parte. Pero voy a hablar hoy voy a hablar esencialmente de lo básico, de lo que es lo que recibimos bajo la gracia, qué es la gracia. Y vamos a empezar a enseñar lo que es la gracia. Pero hay algo muy interesante primero. Y todo esto, mis hermanos, todo esto que el Señor hizo en la cruz, tiene un propósito por encima de todas las otras cosas, y es mucho mayor por todas las cosas, y es que Dios quiere que deleitarse con nosotros
y que nosotros nos deleitemos con Él en su presencia. Y esto es maravilloso. Ustedes, no sé, el concepto que usted pueda tener de su Dios, de esto hemos tratado de hablar y de enseñar quién es el verdadero Dios. Y no sé cuál es su concepto que usted tenga, cómo usted se relaciona con este Dios que usted tiene en su mente, en su corazón. No sé si es el Dios que habla la Biblia. Yo hablo del Dios que habla la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en los hombres. Si bien es cierto, hubo varios autores materiales, hay un solo autor intelectual, porque la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios y no tiene contradicción alguna. Y si existiera alguna contradicción, es porque nosotros no hemos sido capaces de comprender el verdadero significado. Por lo tanto, hay que seguir analizándola. Entonces, es muy hermoso que entendamos que Dios quiere deleitarse con nosotros, pero a la vez que nosotros aprendamos a deleitarnos con Él, y para esto hizo todo este proceso. Así que yo les pido que oremos y que en esta oración tú aclares tus ideas, tus pensamientos y determines por qué quieres escuchar esta enseñanza, cuál es el propósito, qué quieres lograr, para qué te sirve. ¿Realmente estás interesado en aprender de Dios? Porque yo lo que hago es tratar de enseñar lo que he aprendido del Señor y lo que el Señor me da cada vez para poderlo compartir con los demás. Esa es mi misión, así lo he entendido desde hace ya varios años. Creo que esto es lo que yo debo hacer en mi vida hasta que termine los años de mi vida aquí en la tierra. Esto es lo que estoy llamado a hacer, transmitir el mensaje del Señor. Y por lo tanto, a que tú, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres escuchar esto? ¿Por qué te interesa? Y si es verdadero el propósito de cambiar, entonces yo te pido que no te sujetes, que no te amarres a tus conceptos, que dejes que la palabra de Dios intervenga aquí y que ella dé vuelta ahí, que medites en ella y que esa palabra entonces comience a producir un cambio efectivo. No estoy hablando de que nos volvamos todos unos monjes de una vida impecable de la noche a la mañana. No te estoy hablando de entrar en reglas para lograr la bendición de Dios, porque en eso no consiste. Él murió por ti, aunque tú no lo conocieras. Así que Dios no ha puesto ninguna condición para amarte y para que tú lo puedas amar. Entonces quiero orar para que esto sea un propósito hoy verdadero, propósito grande de que la palabra de Dios llegue al corazón. El corazón estoy hablando no del músculo, sino de lo más íntimo de nuestro ser, allá donde tenemos conciencia, donde tenemos inteligencia, capacidad de discernir, donde tenemos voluntad, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Estoy hablando a esa parte. Así que le vamos a dar gracias a Dios una vez más. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias, infinitas gracias, porque cada vez comprendo más y más, Señor, tu propósito en mi vida y en la de todas las personas en el mundo. Infortunadamente no todos van a creer, no todos van a entender el mensaje porque no lo quieren recibir, porque no quieren salir de su estructura filosófica, religiosa. No quieren salir de eso que han formado, no quieren romperlo porque es allí donde se sienten cómodos. Pero yo hoy te ruego, Señor, porque yo creo es en tu poder, yo no creo en poder humano, yo creo es en lo que tú haces. Tú dices en tu palabra que cuando tu palabra sale de tu boca, ella no vuelve a ti, no regresa sin haber producido algo. Así que lo que yo quiero hablar hoy es tu palabra, Señor, y yo te pido que esa palabra penetre lo más profundo de todo nuestro ser, a cada uno de los que estemos escuchando o van a escuchar este mensaje, para que entre allí, Señor, y exponga nuestra humanidad y se inserte tu voluntad en nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En Isaías capítulo 62, versículo 4, esta escritura es maravillosa y es en lo que yo me he basado para iniciar esta enseñanza. Dice allí: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida.
porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá reposo. Él está hablando por medio del profeta, le está hablando al pueblo de Israel, pero por extensión, espiritualmente nos habla ahora a nosotros. Y él dice que tenemos un Dios, ya no estás sola. Tenemos un Padre, ya no estás sola. Tenemos un amor, ya no estamos desolados. Amén. Y todo lo que esté a nuestro alrededor, nuestra tierra, no es esta tierra, aunque todavía podemos vivir en esta tierra de una manera especial, pero está hablando más de lo que va a ser cuando Él decida llevarnos a todos con Él. Y está hablando de la tierra prometida, porque ahí, en ti, en eso, cuando estamos todos juntos con Él, se deleita el Señor. Amén. Nosotros, y el problema es que cuando hablamos de qué es lo que recibimos bajo la gracia, mucho hablamos de la gracia en el medio cristiano y mucho le decimos a las personas de la gracia, y es una palabra que sin entendimiento sobre su significado, pues no tiene sentido, porque nosotros tenemos un concepto de gracia y o simplemente se le agrega a ese término el concepto que cada uno pueda tener de la palabra. Y caemos en el error, los que estamos ya familiarizados con ella, de no enseñarla bajo el contexto bíblico, porque aparentemente nosotros la comprendemos. Y me he encontrado con que muchos de los que somos llamados o los que nos decimos cristianos, no tenemos tampoco como muy cierto el concepto de lo que es la gracia. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros dejemos una buena enseñanza sobre ella, porque el tema de hoy lo requiere. O sea, vamos a hablar de lo que recibimos bajo la gracia. Entonces, si no entendemos lo que es la gracia, pues recibimos bajo qué. Y al comprenderla, si lo entendemos y la comprendemos, entonces vamos a estar en capacidad de asimilar mucho mejor el sentido de saber qué es lo que recibimos bajo esa gracia. Y el término gracia o favor se usa generalmente en las escrituras para indicar el favor. Y escuche, no el favor como lo hacemos de pronto nosotros, porque cuando nosotros pedimos un favor, la persona está esperando retribución por haber hecho el favor. ¿Sí? Esto es un favor gratis, esto es algo que es inherente de Dios para con los hombres, en particular con su pueblo redimido, es decir, los que por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz, fueron comprados por este proceso. Redimir es pagar. ¿Amén? Entonces, los que por la fe en Jesús han sido redimidos, Él los compró. ¿Por qué? Por esa fe que tuvieron en lo que Él hizo por ellos. Entonces, la gracia de Dios incluye tanto su actitud como los actos de amor. O sea, todo lo que viene aquí en esa gracia que nosotros recibimos es la actitud de Dios, como los actos de amor de Dios, los actos de misericordia de Dios y la bondad para con la gente que no es digna en principio, porque ninguno es digno. Todos fuimos pecadores, todos hemos sido pecadores. Cometemos errores, faltas, pecados, cuestiones diferentes de diferentes matices. Por lo tanto, nadie es digno de recibir nada de parte de Dios. Toda esa bondad de parte de Dios, toda esa gratitud, toda esa misericordia de parte de Dios, nadie es digno de eso porque Dios es perfecto. Pero Él lo quiere dar, por eso se llama gracia. Entonces, esa gracia es algo que yo no merezco, pero que Dios me lo está dando. Amén. ¿Qué recibimos? Aunque no lo merecía, lo recibí. ¿Y cómo lo recibí? Por la fe en Jesucristo. El sacrificio de Cristo, entonces, se convierte en la revelación máxima de la gracia divina, del favor de Dios. Amén, gracia divina. El creyente experimenta la gracia de Dios en gran variedad de circunstancias. Por ejemplo, la salvación es gracia, por gracia se recibe. La salvación es algo que Él nos da porque Él quiso dárnosla, pero no nos la da porque nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros. Recibimos la santificación, que es una condición
y escuche esto, no con base en el poder humano. O sea, yo no puedo decretar a nadie santo. Santo quiere decir yo no puedo apartar a nadie de la maldad y del pecado, del dominio de Satanás, para ponerlo en el reino de Dios. Yo no puedo hacer eso. Eso solo tiene la potestad Dios. Por eso se llama gracia. Amén. Y eso se llama santificación. No es lo que comprendemos nosotros de que somos impecables y no hacemos nada y entonces por eso somos santos. No, santos es porque Dios pagó por mí, Él me compró, me sacó del reino de las tinieblas y me puso en su reino. Eso se llama santificación. Entonces no hay poder humano que pueda santificar a otro. Es Dios quien puede santificar a otro. Y porque la santidad de Jesús es la que nos cubre, no nuestra perfección, sino la perfección de Jesús. Jesús fue el Cordero sin mancha que entregó su vida para que todo aquel que cree en Él sea santificado. Piense usted que usted tiene un vestido de Jesús encima y esto es lo que ve Dios, esa es la santidad que está viendo Dios para usted. Amén. Ve la santidad de Jesús en usted, no su santidad. Amén. Entonces, esa es la santificación. Y el deseo de servicio, y nace enseguida otra cosa que es el deseo de servir, y ese de servir desinteresado, tal cual lo hizo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no he venido para que me sirvan, sino para yo servir. Eso viene dentro de la gracia y se despierta en uno entonces el deseo de buscar el alivio espiritual y tal vez material de algunas personas o de todas las personas que estén alrededor. Y además viene dentro de ese paquete de la gracia la fortaleza cuando se presentan las dificultades, la debilidad, cuando usted decae, cuando usted de pronto se agota, cuando usted de pronto es seducido y tentado y cae en esa tentación y entonces usted cometió un error más. Y ahí en esa gracia viene el poder para usted volverse a agarrar y levantar y salir adelante otra vez. Porque usted no confía en su poder, sino que confía en el amor de Dios. Todo eso viene dentro de la gracia. Ahora, la razón del por qué Dios ha dado su gracia a los hombres, yo creo sin lugar a duda, es por su gran deseo de querer estar con nosotros y de que nosotros estemos con Él para deleitarnos mutuamente, como lo leíamos allí en Isaías. Esa gracia nos capacita para tener una relación con nuestro Padre. Ella nos abre el camino, ella nos permite despojarnos de cualquier temor por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, porque asumimos su verdad como nuestra nueva realidad. Entienda esto. Muchas personas se ven y se sienten miserables y se sienten indignas porque saben lo que son. Todos tenemos algo allá adentro que nos recrimina, que nos juzga, que nos quiere ajusticiar, que nos quiere condenar. Y Dios dice, no tienes que hacerlo más. En mi gracia, regocíjate en ella. ¿Qué es la gracia? Todo lo que hemos estado hablando. Oye, yo te he dado todo para que tú estés conmigo. Ya no te quedes postrado en esa situación en la que estás. Ya no dependas de eso que te domina. Tú le puedes decir que ya no más. Esa es mi gracia, yo te la he dado. Vívela, disfrútala. Entonces esa es nueva realidad. Esa es una realidad de Dios para nosotros que nosotros debemos aprender. ¿Entiende esto? Ahí en Romanos, en capítulo 12, en el versículo 2, y es clave este versículo, porque esto es lo que habla de la verdadera religión. Escuchen bien, no es proceso humano, no es método humano, no es culto humano para agradar a Dios. Esto es como Dios dijo que podemos nosotros agradarle a Él. ¿Cómo podemos agradarle a Él? Simplemente introduciendo su verdad aquí. Y por eso dice en Romanos 12:2, transfórmense. Ya no sean lo mismo. Transformar quiere decir cambien, sean otros. ¿Cómo voy a hacer esto? Por medio de la renovación de lo que entiendes. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que yo soy un miserable, que yo soy un patán, que yo soy un bandido, que yo soy un pecador, que yo soy un miserable, que tengo que entonces tratar de ganarme el favor de Dios porque soy malo y re malo. Renueva eso, dice el Señor. ¿Cómo lo renuevo? Te doy mi gracia.
porque yo te amo, yo morí por ti en la cruz. Y si tú entiendes eso, yo te voy a dar todo para que lo comprendas y vivas de una manera diferente. Ya no vivas así, porque no es el deseo mío que vivas así. Entonces, esa nueva realidad, que es la de Dios para nosotros, ya ha sido establecida en el universo, ya está allí. Todas las criaturas celestiales lo saben, pero no ha sido recibida en la mente del hombre, o porque no cree y por lo tanto no se acepta, o porque no se le ha compartido y no entiende que hay algo para él. Porque Jesús murió por todos. Entonces ahí ya está eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entenderlo, comprenderlo, cambiar la manera de verme a mí mismo y ya verme como Dios me está viendo a través de Jesucristo y vivir conforme a esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces no tiene nada que ver el culto, no tiene nada que ver las cosas que yo hago para tratar de agradar a Dios, la autoflagelación, la autoincriminación, la autocondenación. Eso ya no tiene que ver, eso no tiene sentido, esa es la ley. Pero esa realidad de Dios para nosotros es la que permite que Dios disfrute estar en una relación con cada uno de nosotros. Él se deleita en tenernos en su presencia cuando nosotros oramos y hablamos con Él. Ahora, ustedes me oyeron meses atrás hablando de la oración continua, la oración constante. Y hablábamos de que la oración no es una repetidera de las frases que no tienen sentido, que a veces nos ponemos y nos sentamos allí y sencillamente estamos mirando para otro lado, pero repetimos y estamos haciendo otras cosas, pero repetimos. Eso no es oración. Oración es cuando usted tiene una conciencia de Dios en su vida, en su mente, está allí establecida. Tú sabes que Dios es vivo, que es real, que te está escuchando, que está contigo, que está en ti y tú hablas con Él permanentemente. Eso es como cuando uno habla con su papá, como cuando uno habla con su esposa, con un hijo. Bueno, en estos tiempos han cambiado muchas cosas, ya los papás casi obligatoriamente se han estado viendo con sus hijos, pero aún así han sido absorbidos, creo que esa es la palabra, en sus trabajos en casa también, que no les permite compartir con sus hijos, ni hablar, ni enseñarles sus atributos y lo que es bueno y lo que es malo, etcétera. Entonces la oración es algo que yo naturalmente hablo con Dios. No necesito adornarla de palabras bonitas, no necesito de llenarla de palabras técnicas, teológicas. Yo lo único que necesito hacer es: papá, mira, te quiero hablar a esto. ¿Sabes una cosa? Me preocupa esta otra. Me preocupa esto, me preocupa lo otro. ¿Sabes una cosa, padre? Yo todavía pienso que yo soy un maldito. Yo todavía pienso que yo esto y lo otro. Y entonces tú estás hablando con tu papá constantemente. Seguramente los que te vayan a ver van a decir que tú eres loco. ¿Y qué importa? ¿Acaso tú vives de eso? Entonces, eso que Dios ha hecho, que Dios ha creado, que Dios quiere que tú entiendas, que tú lo vivas de esa manera, es donde Él se va a deleitar contigo y tú vas a aprender entonces a experimentar una relación que, aunque no veo con quién, aunque no lo siento con mis sentidos, no lo palpo, tú sabes en tu fe que Él está ahí. Amén. Y Él se va a deleitar y tú vas a aprender entonces a deleitarte con Él. Entonces nosotros podemos entender todo esto, y quiero traer un ejemplo muy terrenal para entenderlo más fácilmente, nuestro propio ejemplo, porque sé que todavía algunos no tienen la conciencia permanente de Dios en sus vidas. Dios no está totalmente, permanentemente, constantemente en sus vidas. Dios está en determinados meses del año, en determinadas ocasiones. Ahí llegan tratan de estar con Dios. En fin, pero Dios no, Dios quiere esa relación permanente. Y entonces, para tener esa relación permanente, eso es como saber que usted tiene hogar, que usted sabe que tiene que ir a su casa, que vuelve a su casa y que allá en su casa están los que lo aman y usted ama a ellos. Es esa clase de relación. Entonces, algunos todavía no lo conocen y piensan sobre Dios lo que han aprendido en la medida que van viviendo sus vidas, pero no han concertado en sus mentes una verdad clara sobre Dios. No la tienen. Acomodan al Dios a sus pensamientos, mas no entienden al Dios verdadero. Y nuestra mente es muy limitada, hermanos. Nuestra mente es aunque fue creada a la imagen de Dios, perfecta, capaz, creadora, capaz de entender y de
avanzar y de desarrollar. Nuestra mente, por causa del pecado, se ha limitado. Entonces, el ejemplo es este. Mire este tiempo de cuarentena que parece interminable. Algunos ya están hablando de hasta 3 años de vivir bajo el efecto de este virus, y hay tanta información en internet. Yo les pido que no se concentren en eso, porque eso les va a robar la salud, la paz, la tranquilidad. No desechen todas esas informaciones, si es verdad, si no es verdad, si es conspiración, si es intriga, si es un poder maligno operando para destruir la humanidad, etcétera, etcétera. Mire, no se concentre en eso, usted concéntrese en el que es por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ese tiempo de cuarentena interminable, y estamos físicamente distanciados de nuestros amigos y familias, y anhelamos fervientemente estar con ellos nuevamente. Anhelamos poder abrazarlos, poder manifestarles nuestro total aprecio, y seguramente comenzar una relación diferente, porque hemos entendido que hemos hecho algunas cosas mal y quisiéramos restablecer esas cosas, y anhelamos solo volver a estar con estas personas y volver a empezar. Y a veces es difícil volver a empezar y no sabemos cómo, y seguramente queremos comenzar una relación diferente con base en la conciencia de lo que estar ausente significa, pero el temor a contaminarnos impide que así sea. De la misma manera, el Señor también desea que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación viva, eficaz, libre, porque Él quitó todo lo que nos impedía estar con Él. Es decir, había una barrera entre Dios y nosotros. La Biblia lo dice, que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y nosotros imperfectos. La imperfección consiste no en nuestras fallas físicas, sino en nuestras fallas espirituales. Es decir, la maldad. Robamos, engañamos, mentimos, actuamos bajo la ira, somos lujuriosos, somos... en fin, aceptamos cosas que son malas como buenas, y hay cosas que son buenas y nosotros las decretamos malas, etcétera. Y todo eso separó al hombre de Dios. Escuche el término y el orden: al hombre de Dios, no a Dios del hombre. Dios estuvo siempre ahí. Entonces Dios siempre ha querido estar con nosotros, que tengamos una relación, porque estar con Él implica disfrutar la vida como es, como Él la creó, no como la acostumbramos a ver. Entonces, eso pasa con el Señor. Había algo que nos distanciaba, pero Él hizo todo a través de Jesús para volvernos a acercar a Él. Él dice, la palabra dice que para reconciliarnos con Él. Escuche bien esto. Nosotros nos apartamos, pero Él quiere atraernos. Amén. Que tengamos entonces, a partir de allí, de lo que Él hizo, porque ya lo hizo y es completo y es perpetuo, es perdurable, que a través de lo que Él hizo nosotros volvamos otra vez a estar con Él. Por Él, a través de Él, en Él. Amén. Porque ya quitó todo lo que impida. ¿Qué quitó Él? Él derrotó a Satanás en la cruz. Escuche, Satanás todavía anda rondando, pero ya no tiene el poder que tenía antes. Es decir, nosotros que estábamos en ese mundo de tinieblas que era gobernado por Satanás, aunque le cueste entenderlo y creerlo, así es. Hay un mundo espiritual, y el mundo espiritual se refleja a través de lo material, y por eso vemos la maldad. De ahí concluimos y sabemos, porque la Biblia además nos lo enseña, de que el mundo de la maldad está imperando en el mundo. El sistema en la tierra está obrado, está manejado, manipulado por el poder de Satanás. Pero por encima de Satanás está Dios. Bueno, yo sé que de esto van a salir muchas preguntas, y por qué Dios lo permite, y etcétera, pero Dios es injusto, etcétera. Usted lea la Biblia para que entienda todo el proceso. Ahorita no puedo explicarlo todo porque no terminaría nunca. Para eso les digo, escríbanme, pero como no lo hacen, bueno, en fin. De todos modos, no se contente con solo los domingos. La cuestión es esta, que existe la maldad, pero Dios le quita poder al mal, dándonos poder a los que creemos en Él. Dice que nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Y qué poder es este? Pues para decirle al mal que ya no tiene poder. O sea, ya eso que me
oprimía, eso que me esclavizaba, que me hacía obrar de tal manera, ya no tiene poder conmigo. Yo puedo decirle, en el nombre de Cristo, por lo que Él hizo, por lo que Él es, tú ya no puedes conmigo. Yo ya no voy a ceder a eso. Más bien quítate de aquí. Apártate de mí. Y esa es la verdad que todos necesitamos saber, porque Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio. Amén. Entonces existía un miedo en el hombre que por causa del pecado, por causa de ese temor de ser castigados, el miedo por las consecuencias de nuestros malos actos, todo eso causa un temor, y ese temor impedía que nosotros estuviéramos con Él. Y Dios dice, yo ya le quité ese poder, ahora te lo doy a ti sobre eso. Úsalo. Pero la gente no ha entendido eso y no lo hace. Y aún muchos cristianos todavía llegan a los templos con esas cargas tremendas y Señor, perdóname y perdóname, y se la pasan pidiendo perdón, y Señor, yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Y el Señor dice, pero yo lo hice todo. Lo que pasa es que tú no te quieres meter en lo que yo ya hice. Tú no quieres entenderlo, tú no quieres actuar conforme a mi verdad, tú quieres seguir en tu verdad y tu verdad es miserable. Ese es el secreto. Y aunque Dios siempre está con nosotros, muchos entre nosotros no tienen esa certeza en sus mentes. Dios aprecia cuando nosotros lo reconocemos y nos acercamos a Él con ese propósito de tener una relación plena. Mire la diferencia, haga el ejercicio. Cuando hablamos con Dios, ¿qué estamos haciendo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, Padre, yo no soy, Padre, ayúdame por favor, porque mira lo que me está pasando, porque todavía no puedo dejar esto. En el estado en que Jesús quiere que estemos, Padre, yo te doy gracias porque tú me liberaste, porque yo ya no soy esclavo de eso, porque tú, Señor, hiciste todo por mí para que yo estuviera en tu presencia y yo puedo gozar de tu presencia, Señor, y yo me deleito en tu presencia, porque tú dices, Señor, que ahora yo soy tu hijo y tú me amas y nada me va a poder separar de ti. ¿Hay diferencia? Por supuesto que la hay. Mi mente empieza a moverse libre de cargas. Por consiguiente, todo mi ser se alinea con esa verdad de Dios y ya vivo de una manera que hasta el rostro me cambia. La obra de Jesús en la cruz fue terminada completamente, hermanos. Hay que entender qué fue lo que Él hizo. Esta obra de Jesús significa muchas cosas. Voy a tratar de describirle muy por encima algunas cosas que significan la intención de Dios para nosotros si creemos en su voluntad para nosotros, o sea, en lo que Él hizo para nosotros y por nosotros. Y note por favor que estoy diciendo entre líneas, intrínsecamente, que esto es fe. Porque la fe no es algo que usted experimente en sus miembros. No depende si se le dio escalofrío o no. No depende si usted se cayó al piso o no. Si usted levitó o no. Si usted habló un lenguaje extraño o no. No depende de eso. La fe en Dios depende desde que usted entiende lo que Él hizo por usted. Y usted lo acepta. Eso es la fe. Es un acto de conciencia. Es un acto inteligente. Es un acto voluntario, de decisión, porque usted es capaz de discernir y de entender. En la cruz, allá en la cruz, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en un estado lamentable. Todo esto provocado por el pecado del hombre, de cada uno de nosotros. Si usted quiere saber un poquitico más sobre esto, por favor, lea el capítulo completo de Isaías 53. Y allí va a encontrar todas las razones del por qué Él ofreció su vida. Su cuerpo a semejante castigo, a semejante oprobio. Usted lo va a entender. Usted va a ver allí la descripción de todo lo que pasó en su humanidad. Pero todo esto tenía un significado. No era simplemente, como les dije al principio, un acto bárbaro, sino que esto tiene un significado. Una vez comprendemos que todo esto lo sufrió Él porque nos amó y quiso nuestra total libertad. Ahora, por favor, saquemos esta palabra del colectivo, porque Él me amó.
Diga usted, Él me amó. Él me amó, Él se entregó por mí, Él dio todo por mí, Él sufrió todo por mí. ¿Y por qué razón? Lea el capítulo 53 de Isaías. Y quiso nuestra total libertad. Entonces podemos hacer memoria de todo ese proceso para cobrar ánimo y seguir adelante en nuestro peregrinar por esta tierra. Porque usted es un peregrino, es decir, todos estamos caminando determinado tiempo sobre esta tierra, pero aquí no termina todo. Piensa en un lazo largo, un lazo interminable, 100, 200 metros. Y coja la puntica del lazo y su vida es los 10 primeros centímetros de ese lazo, su vida en la tierra, y el resto de su vida es el resto del lazo. Pero ya no en esta tierra ni en la forma en como la conocemos. Puede ser peor, muchísimo peor, o puede ser muchísimo, muchísimo mejor. Amén. Entonces todo ese proceso lo hizo Jesús para que nosotros cobremos ánimo y sigamos adelante en nuestro tiempo aquí en la tierra, sabiendo que Dios nos amó y nos ama y nos amará por siempre. Pero de no creerlo y de no recibirlo, de no asimilarlo aquí y tenerlo ahí permanentemente, entonces sucederá una separación de Dios, que usted se va a alejar mucho más de Dios por la eternidad, por siempre. No en este cuerpo, lo que lo hace a usted persona, o sea, su conciencia plena. Amén. Va a estar separado de Dios por la eternidad. La eternidad es no fin, en un sufrimiento perpetuo y plena conciencia. Alguno dirá, pero entonces Dios es malo. No, hermano, el malo es usted que no quiso creer en la bondad de Dios. Así de sencillo es. Porque Dios no creó robots. Nos hubiera programado para no equivocarnos. Pero la misericordia de Dios se manifiesta en que nosotros podemos determinar por dónde ir. ¿Cuál quieres? ¿Qué camino quieres? ¿El camino de siempre? ¿De miseria? ¿De pecado? ¿De maldad? ¿O el camino que te va a conducir a la realidad de Dios, a la presencia de Dios permanente y por siempre? ¿Cuál quieres? No vayas a decir que Dios es malo, porque cuando lleguemos, y va a haber un día, escuche bien, va a haber un día en que todos, absolutamente todos, capítulo 20 de Apocalipsis, todos, grandes, chicos, sin distinción de género, en cualquier parte del mundo, donde hayan muerto sus cuerpos o no hayan muerto, finalmente todos nos vamos a presentar ante Él, y Él, que sabe nuestros corazones, que los conoce, el que sabe nuestras vidas, que sabe nuestras obras perfectamente de cada uno, Él es quien va a decidir, usted para allá, usted para allá. Usted no creyó en mí, lo que yo hice por usted, usted estaba perdido, usted decidió no creerme, semejante labor, semejante sufrimiento, semejante padecimiento, yo lo tuve por ti, tú no lo creíste, no lo aceptaste, ve para allá. Tú lo aceptaste, creíste, porque entendiste, tú eres de mis entrañas por siempre. Eso va a pasar. En la cruz nosotros recordamos entonces la gracia. Recuerden lo que es la gracia. Ese favor inmerecido del Señor. ¿Por qué Él murió? Por gracia para nosotros. ¿Sí? Y vamos a recordar, cuando vemos la cruz, recordamos ese acto inmerecido de amor por nosotros. La gracia. Y esta gracia, que es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo quiere dar, consiste en una provisión constante de lo que necesitamos nosotros. Como por ejemplo, la comida, la bebida, la salud, nuestro bienestar. Léase Mateo capítulo 6, versículos. Lea todo el capítulo. Otro ejemplo. Necesitamos nosotros descanso. Entonces vemos que la gracia incluye provisión, pero también incluye reposo, descanso.
No un descanso como el que nosotros pensamos que es, porque planeamos nuestras vacaciones, nos vamos de vacaciones y cuando llegamos de vacaciones queremos tener otro mes más de descanso, porque no sabemos descansar. Resulta que el descanso no es el que nosotros pensamos que es, sino un descanso de nuestras preocupaciones, de nuestras enfermedades, de nuestra indolencia, de nuestro desamor, de nuestro desagradecimiento, de nuestra maldad, de nuestra perversión y todas esas cosas que ahora sobreabundan en nuestra sociedad. Nosotros tenemos una cama, algunos de 3 metros, otro de 1,40, de 1,20, de 90, y decimos eso es donde vamos a descansar. Y aunque tenemos tanta comodidad y cobijas de plumas y 10 almohadas diseñadas ortopédicamente, no descansamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene allí cosas. Entonces el Señor dice que en su gracia podemos descansar. Porque ahí es donde yo puedo quitar esas cosas de mi mente. ¿Cómo? Entendiendo la verdad de Dios, metiéndola aquí y viviendo conforme a ella y yo no conforme a lo que yo solía pensar. También nosotros necesitamos esas abundantes bendiciones de Dios que están incluidas en su deseo para nosotros. Mire, cuando Jesús tomó el pan y el vino en la primera cena que celebró junto con los discípulos, que es lo que se llama la Cena del Señor, asoció el pan con su cuerpo y el vino con su sangre, y no estaba hablando, no estaba enseñando una sustanciación de su ser, como lo enseñan por ahí. Estaba enseñando muchas cosas en medio de una circunstancia. Era una simbología de lo que pasaría a través de su cuerpo y a través de su sangre. Y estaban todos reunidos y de pronto él miró y estaban allí con sus discípulos compartiendo una comida y de pronto él cogió un pedazo de pan y tomó vino de la uva, era un vino diferente al que nosotros conocemos aquí fermentado para embriagarnos, era como un jugo de uva y él se levantó y dijo, oye, cuando ustedes estén así, estén juntos y estén en armonía y disfrutan, recuerden lo que yo voy a hacer por ustedes. Este es mi pan, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que va a ser molido y derramada la sangre para el perdón de sus pecados. El pan simboliza su cuerpo. El pan es el grano que se usa para, el pan significa su cuerpo y el pan está hecho de un grano que se hace para hornear el pan. Es una imagen del cuerpo de Jesús que pasó por la flagelación, pero que trae una provisión. Trae una provisión. El vino que se logra a través de la trituración de uvas y un periodo de envejecimiento representa la sangre de Jesús que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Y es lo que tenemos que entender. Por eso cuando celebramos la cena lo que hacemos es eso, hacer memoria de eso. ¿Cómo? Acordándonos que Él dio su cuerpo, Isaías 53, léalo. Él dio su cuerpo y ahí está simbolizado por el pan. No es que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo, eso es imposible. Eso no era el diseño de Dios, eso no era la intención de Dios. Y el jugo simboliza, a través de mirar el jugo, de beberlo, yo digo, Señor, yo creo y yo intimo, porque esto lo paso y lo digiero, yo intimo con tu verdad, que tú derramaste y sufriste todo esto en la cruz para el perdón de mis pecados. Pero no solamente para eso, leas el capítulo 53, dice que por nuestras preocupaciones, por nuestras rebeliones, por nuestras angustias, por todas estas cosas, por nuestras enfermedades, Él dio su cuerpo. Entonces estas dos cosas, estos dos elementos, representan a la vez esos sufrimientos de Jesús en la cruz por nosotros y para nosotros, y también la abundante provisión de Dios para los que acogen su verdad. De otro lado, cuando usted mira el juicio de Dios, significa que en Jesús el juicio de Dios se realizó. ¿Cuál fue el juicio? Yo voy a pagar por ustedes. Ustedes no tienen que pagar. Yo mismo voy a pagar. ¿Cómo así que yo mismo? Vuelvo y lo invito a que lea Juan capítulo 1. Él dio su vida. Él siendo Dios,
era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 4 dice, y el verbo se hizo carne y lo vimos. ¿Cómo? Como el unigénito, Jesucristo. Amén. Entonces él toma forma de hombre, él mismo entrega su cuerpo, derrama su sangre, sufre toda la flagelación, y él dice, mi juicio es que yo voy a pagar por tus pecados, aunque yo no los hice, yo no los provoqué, yo no fui el causante, yo voy a pagar porque yo puedo derrotar ese poder de Satanás. Y él paga en la cruz por usted, por mí, por todos. Y esto trae entonces una gran provisión, hermano, una gran provisión. Entonces ese juicio de Dios, que es el fuego del juicio de Dios, significa su deseo de hacernos perfectos. Escúcheme. Él, por fe, a través de la fe que nosotros tengamos en Él nos hace como Él, es decir, perfectos. Si usted sigue mirando su humanidad defectuosa, entonces usted va a decir Dios es mentiroso. Pero si usted mira lo que Él hizo, cree en lo que Él hizo, se mete en lo que Él hizo, usted entra en la perfección de Él y no en lo que usted cree. No es lo que usted ve de usted, si me hago explicar. Y Él dice que nos hizo perfectos. ¿Qué es esto? Nos apartó del pecado, porque derrotó el pecado, aunque puede manifestarse en la medida en que yo avance en mi entendimiento y en mi forma de actuar conforme a lo que Él hizo y no conforme a lo que yo siento y pienso. Entonces, cuando usted entra en esa perfección, usted es apartado y a la vez dice la palabra que es colocado junto con Cristo en lugares celestiales. Lugares celestiales. Dice que nos convierte en real sacerdocio. O sea, reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. Rey, sacerdote. Un rey tiene dominio sobre otro, sobre un reino. Y el rey decreta lo que se hace en ese reino. Y Él nos puso como reyes en su reino. Pero además nos puso como sacerdotes. Viene conexo, conectado, son juntos. Es decir, nosotros tenemos la autoridad sobre este mundo, sobre este sistema, para interceder por otros, para llevarle la verdad con autoridad sobre la maldad a aquellos que no la tienen, para sacarlos del mundo de las tinieblas y establecerlos en el reino de Dios. Para que entonces esa justicia de Dios que fue aplicada en la cruz a través de Jesús se convierta en la justicia aplicada a todos los demás, y ese es el pan de vida para nosotros. Por lo tanto, cuando participamos entonces de lo que Él hizo en la cruz, que esto se llama Cena del Señor, estamos proclamando su muerte. Es decir, todo lo que pasó allí en la cruz hasta que Él venga en su segunda venida, como lo dice abundantemente en su palabra. Por ejemplo, primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice, voy a repetir la cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas las aves que comen este pan y porque todas las veces que coman este pan, ¿cuál pan? Lo que pasó en su cuerpo, todas las veces que usted se meta a eso, si ves que comer quiere decir ingerir, todas las veces que usted ingiera esto, todas las veces que usted coma esto, que lo que pasó en el cuerpo de Cristo, ese pan, y beban esta copa, es decir, todo lo que me beba yo sobre lo que pasó con el derramamiento de su sangre, que es limpiarme de todo pecado, todas las veces que yo lo meta, proclamamos la muerte del Señor Jesús hasta que venga. Es decir, su justicia se establece en mí. ¿Cuál justicia? De que Él me hizo libre de todo esto.
de que yo ya no estoy condenado porque yo estoy en su poder, en su reino. Yo le pertenezco ahora a Él. Y nada podrá separarme de ese amor. Lo dice Romanos capítulo 8. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? Porque Él va a venir, hermano, y el día que Él venga es cuando todos vamos a resucitar, unos para vida eterna, otros para muerte eterna, y va a ser restablecido todo nuevo y vamos a ser entregados. Él va a entregar su reino al Padre. Todo esto sucedió no porque Dios, todo lo que pasó en la cruz, no fue porque Dios lo hubiera diseñado de esa manera. Escuche, sino que en su presciencia, en lo que Él sabe de antemano que va a pasar, sabía lo que iba a pasar y se adelanta a lo que habría de suceder sin modificar nada, pero solamente logrando a través de esto un resultado conforme a lo que Él quería. ¿Y sabe usted qué es lo que quería Dios? Como le dije al principio, a través de la muerte en Jesús, los que creemos en lo que Él hizo y no lo que nosotros podemos hacer, y asumimos esto, esa justicia, esa verdad de Dios como mi verdad ahora, porque Él la quiere que sea para mí, para usted y para usted. ¿Sí? Si yo la tomo para mí y yo entro en esa justicia de Dios y yo entro en esa realidad de Dios, en esa verdad de Dios, que Satanás creyó estaba venciendo a Jesús en la cruz, y no fue así, porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Amén. Pero Dios sacó ventaja de esto. Él dice, en esto yo voy a derrotar a Satanás y el que crea va a ser libre. ¿Para qué? Para tener una relación íntima, permanente con nosotros, porque el Padre se deleita en recordar su amor por nosotros y que nosotros nos deleitemos en su amor. ¿No le parece esto maravilloso, hermano? ¿No le parece esto grandioso? Usted que pensaba que usted no tenía, no merecía nada, usted que pensaba que su vida tenía que ser así y que usted necesitaba y usted debería recibir todo el castigo de Dios, pues Dios le está diciendo que no es así. Dios le está diciendo que usted no tiene que vivir así, que Él aplicó su justicia en Él mismo por amor a usted, para que usted tenga una relación libre, sin intermediarios. Los intermediarios hacen costoso todo. Miren los campesinos de nuestro país. Directamente, usted por fe puede estar permanentemente en la presencia de Dios, pero por la fe en Jesucristo, no por su esfuerzo propio. Entonces, cada que nosotros vamos a esa relación, cada que estamos en esa relación, cada que recordamos lo que Él hizo, cuando lo hacemos personalmente o cuando lo hacemos congregacionalmente y celebramos la cena del Señor, cuando adoramos al Señor, Él se llena de alegría, de gozo, de deleite. Yo estoy convencido que estos tiempos, estos que estamos viviendo, aun cuando son difíciles para nuestra humanidad, y Dios lo sabe, aun cuando Dios no preparó nada de esto, porque hay gente que le está achacando todas estas cosas a Dios, y no es así. Es la maldad en el hombre lo que causó esto. Amén. Y aun cuando Dios no lo preparó, nada de lo que estamos viviendo fue preparado por Dios. Sí está causando esta situación que muchos a través de este sufrimiento puedan conocerlo y saber su propósito. Y esa es nuestra misión a los que estamos en este camino, en el camino de Jesús. Si nos quedamos, como decía mi esposa al principio en el devocionario, si somos luz y no alumbramos, si somos sal y no adobamos, es decir, si somos cristianos y entendemos esta verdad y no la compartimos con los demás, no importa de qué nos tilden, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos libres todos. Si no lo hacemos, hermano, entonces no estamos entendiendo nuestro propósito. Simplemente estamos jugando a la iglesia. Pero si usted que lo entiende
y todavía no quiere salir de esa postración del pecado y todo el tiempo quiere vivir en humillación ante el pecado y haciéndole culto al pecado y Señor perdóname y dándose 1000 latigazos y toda esta cosa, usted no lo entiende, que Dios ya lo sacó de allí, sigue en ese lamento y sigue en esa humillación y sigue esclavizado del pecado y no vive la libertad que le da el poder respirar con libertad, con gozo y estar en el Señor y decir, Padre, me equivoqué, pero tú me has amado. No quiere decir que con esto yo voy a vivir una vida como se me dé la gana. No, porque si yo entiendo lo que es verdadero, pues entonces vivo conforme a lo que es verdadero y no conforme al engaño. Y el engaño es que Satanás dice que tú no tienes nada, ni que mereces nada y que tú eres un pecador. Y Dios te dice, tú ya no eres pecador, tú eres libre porque yo te liberé. Ahora acomoda eso y aprende a vivir libre del pecado. Es diferente. Dios quiere derramar su espíritu sobre toda persona. Y mira, hermano, esto no se trata de cumplir una infinidad de requisitos, pero que al entender muy bien lo que ha pasado en la cruz, donde el Señor Jesucristo proclamó, hecho está, consumado es, las personas con base en ese entendimiento comienzan a vivir una vida diferente a la que han traído. A eso se le llama verdadera libertad. A eso se le llama gracia. No la libertad que el mundo enseña. El mundo enseña la libertad de usted puede ir donde quiera, usted puede vivir como quiera, usted puede hacer lo que usted quiera. Mire, hermanos, hoy están de moda y no quiero no quiero que entiendan que estoy juzgando, simplemente estoy advirtiendo, pero hoy se están aprobando una cantidad de cosas que si yo se las digo ustedes se aterran. Pero ya estamos viendo cosas en este mundo, en nuestra sociedad, que hace 50 años era imposible pensar en eso. Pero van a venir cosas todavía mucho más escandalosas, terribles, para nosotros. Déjeme decirle que ya en Europa se está estimando el que los hombres puedan tener sexo con los niños. Los niños pueden escogerlo. Que ya los hombres puedan tener sexo con animales legalmente, que inclusive los hombres puedan querer, desear comer a su prójimo, literalmente, comérselo. ¿Usted en serio? Sí, eso ya está pasando. Poco a poco nos lo van a ir introduciendo en la sociedad, a través de los medios, de la televisión, de Netflix, todo lo que nosotros sabemos que existe. Entonces esa es la libertad que el mundo ofrece. ¿Cuál es esa libertad que el mundo enseña? De todo eso que pervierte, de todo eso que maltrata, de todo eso que induce a lo oscuro. Permítame hacer una corta comparación entre la ley, y la ley es lo que usted cree que debe hacerse, o sea, lo que el hombre estipula que es, y la gracia, lo que Dios hizo por nosotros y que Él quiere que vivamos. Cuando Moisés fue por la ley al monte Sinaí, había una nube espesa y oscura que se puso sobre la gente. Pero cuando llegó la gracia en el monte de la transfiguración, había todo lo contrario, una nube brillante que los cubrió a todos. Cuando se dio la ley por primera vez, según Éxodo capítulo 32, 28, 3,000 personas murieron. Pero bajo la gracia, según Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo, es decir, unidas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere decir vida eterna. Esto nos enseña que la ley mata, pero que el Espíritu da vida. Según la ley, en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18, había relámpagos y truenos, pero bajo la gracia,
El Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículo 2, vino como un viento poderoso e impetuoso, que no destruyó. Bajo la ley, Dios estaba lejos de su pueblo, era inasequible, pero bajo la gracia, la gloria del Señor, el Espíritu Santo, está en la presencia de su pueblo en cada persona. La ley exige gracia, es decir, cantidad de solicitudes hacia Dios para que Dios obre por el egocentrismo, es decir, centrado en sí mismo. Señor, dame todo esto para mí. Pero en la gracia, usted entiende que fue llamado por Dios y que por ese entendimiento que libera y enamora, usted solo quiere servir a los demás porque sabe lo que ya tiene. Como creyentes en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que recibimos por fe por parte del Padre Celestial. Es decir, creemos en lo que Jesús hizo y Él dice que por haber creído, Él nos da su esencia, que es el Espíritu Santo. Y porque tenemos el Espíritu Santo, somos entonces abastecidos con toda la plenitud del Padre, con toda la bondad del Padre, con toda la gracia del Padre. Es que no lo aprendemos a disfrutar. ¿Y en dónde se manifiesta esa gracia? Mire, ya sea en sus trabajos, inclusive en sus finanzas, en la crianza de sus hijos, en las relaciones con los demás. Dios nos proporcionará la voluntad y nos dará el rendimiento que nosotros necesitemos para superar cada nuevo desafío que se nos presente. Tenemos que ir a Él. La fe no tiene nada que ver con tus emociones. Y sí tiene todo que ver con la integridad de la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice es verdad, yo lo aplico. Y lo aplico porque lo creo y porque creo que Dios me dice la verdad y la recibo. Si Dios lo dice, es así. Si Dios lo promete, no hay nada que lo haga cambiar de opinión. Él quiere que toda la humanidad sea heredera de la misma bendición del primogénito. ¿Quién es el primogénito? De Jesucristo, donde la vida y la salud abundantes están a disposición de cada persona. Mientras usted viva en este cuerpo, usted puede tener una mejor vida y puede tener lo necesario y suficiente para vivir y usted puede estar contento con eso, si es que aprende la voluntad de Dios. Pero aún más, cuando usted deje esta vida, pasa a la vida que Él quiere realmente para toda la humanidad. Él la diseñó de una manera diferente, no como nosotros la sabemos. Una vida, usted imagínese esto. Bueno, yo sé que nos cuesta imaginarnos, porque no conocemos una vida donde no hay amargura, tristeza, no hay angustia, no hay preocupación, no hay persecución, no hay individualismo, no hay desamor, no hay despojo, no hay engaño, no hay etcétera. Estas cosas nosotros no las conocemos y nos cuesta imaginárnoslas. Y de pronto dirá alguno, pastor, se la fumó de verde, está inspirado y hablando cosas que no son reales. Si esa es su fe en su Dios, que no puede hacer esto, pues su Dios, permítame decírselo, es chiquitito, limitado, incapaz. El mío todo lo puede. Debemos comprender que la iglesia no es un edificio o una antigua organización religiosa. La iglesia es el plan más brillante de Dios desde el principio. La iglesia es usted. En el Antiguo Testamento era un misterio oculto para aquellos, no podían entenderlo bien. Pero este misterio fue revelado en el Nuevo Testamento. Fue traído a la vida a través del Espíritu Santo que dio el entendimiento a los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, para enseñar a la humanidad hasta el día de hoy sobre lo que significa la voluntad del Padre. Usted puede pensar en cualquier organización religiosa, la más grande que haya,
la más organizada que exista. Pero le digo que sobre esta o cualquiera de estas organizaciones está la iglesia de Jesucristo. No la que se llama la de Jesucristo en los últimos no. Estoy hablando de usted. Porque usted dice la palabra de Dios, que por la sangre de Jesús usted fue santificado, usted fue preparado, usted fue limpiado, usted fue adornado bellamente para que el Espíritu de Dios pudiera morar en usted. Y esa es la iglesia del Señor. Y consiste la iglesia del Señor, o está formada por almas y seres vivos. Por lo tanto, es la más grande y más hermosa de todas las iglesias. Y por eso usted puede ser parte de la iglesia y disfrutarla, porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial para nosotros. Dios llama a su iglesia la novia de Cristo y la casa de Dios. Y dice que somos uno en Jesucristo. En la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo hace una declaración tan poderosa, tan hermosa, tan tremenda, tan impactante, que yo lo invito a que usted piense en ella. En Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23. Mas sois venidos al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto es tremendo. Léalo, dele vueltas, analícelo, piénselo. Si no lo comprende bien, dígale al Señor que le enseñe. Señor, revélame esto. ¿Qué tiene que ver conmigo? La gente que ha creído y ha aceptado esta verdad en su mente son llamados la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Somos la iglesia del primogénito porque Jesús es el primogénito. En el Antiguo Testamento el primogénito es el que recibe una doble porción de todo lo que tiene el Padre. Hay muchos ejemplos. Usted puede, por ejemplo, leer a Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob lo engañó y le quitó la primogenitura. Pero hay otro ejemplo muy bonito, es el ejemplo de alguien que tuvo un espíritu primogénito, y ese es el profeta Eliseo. Eliseo, perdón, era el sirviente y aprendiz del profeta Elías. Cuando Elías estaba a punto de ser llevado para estar con el Señor, porque él fue arrebatado, él no murió, su cuerpo no fue dejado en la tierra, le preguntó a Eliseo, Elías le pregunta a Eliseo qué quería. Y aunque Eliseo era el aprendiz de Elías, Eliseo solicitó la herencia de la bendición del primogénito. Miren, ellos entendían, sabían lo que esto significaba. La herencia de la bendición del primogénito. Es decir, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Búsquelo en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Ahora, esa palabra espíritu, déjeme decirle lo que significa. Se refiere a la energía vital que equipaba a uno con poder, con sabiduría, con valentía, con fuerza, con habilidad. De modo que Eliseo lo que estaba deseando era ser el legítimo sucesor como encargado de los profetas, porque Elías era el encargado de los profetas en ese tiempo, y en ese tiempo la nación se movía por lo que indicaba el profeta, porque ellos sabían y creían profundamente y entendían esto, que Dios les hablaba a través del profeta. Entonces para ellos era imperativo, era supremamente importante tener al profeta. Eliseo le estaba pidiendo doble porción de eso.
Entonces Eliseo deseaba ser el legítimo sucesor como encargado de los profetas y tener un ministerio que se caracterizara con el poder enérgico que se manifestaba en Elías, que venía de Dios. Elías reconoció que Eliseo le estaba pidiendo mucho y que no estaba dentro de su poder concedérselo, porque eso solo lo da Dios. Eso es como los dones solo lo da Dios. Eso es como el Espíritu Santo solo lo da Dios. No se dejen engañar con que le voy a dar doble porción del Espíritu y no sé qué. Doble unción, eso es mentira, hermano. La unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Y Dios no da el Espíritu Santo de a poquitos, de a goticas, hoy un poquito, dentro de una semana otro poquito. Dios da el Espíritu y el Espíritu es uno solo y lo da completo. Una cosa diferente es que usted se llene del Espíritu. Amén. O sea, de la verdad de Dios la meta y usted obre conforme a esa verdad. Y ahí es cuando usted está orando con poder. Entonces Elías reconoce y se da cuenta de que Eliseo le está pidiendo muchas cosas que él no se las puede dar porque solo Dios es el que las puede conceder. Pero Dios le dice Elías que Dios le va a conceder ese honor solo si Eliseo alcanzaba a ver a su padre espiritual, a Elías, subir cuando fuera arrebatado. Por lo tanto, pues obviamente la respuesta de Eliseo fue: no puedo separarme de Elías, tengo que estar pendiente porque yo quiero eso y simplemente cuando él se ha levantado yo voy a estar allí pendiente. Y mientras se llevaban a Elías, Eliseo vio algo impresionante. Segundo de Reyes 2:11. Segundo de Reyes 2:11. Miren lo que vio Eliseo. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, Eliseo y Elías, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un huracán. Probablemente fuego aquí simboliza la presencia de Dios. El carro y sus caballos de fuego que separaron a los dos hombres para llevarse a uno con Dios y al otro no, nos puede llevar a recordar, por ejemplo, la columna de fuego que guiaba a los israelitas del Éxodo. Y luego viene la exclamación de Eliseo en el versículo 12: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Aquí hay muchas cosas que pudieran interpretarse, pero lo que estamos viendo es que Eliseo lanza un grito de dolor ante la partida definitiva de su maestro. Da a entender a Israel como un poderoso ejército por la existencia de un profeta entre ellos, que era Elías. Cuando nosotros aplicamos este aprendizaje a nuestra realidad en Cristo Jesús, comprendemos lo que hemos recibido por gracia. Jesús, siendo el primogénito, nos hace nacer de nuevo, es decir, en su misma naturaleza, porque nos introduce en él a su reino, aún estando en la tierra. Pero ya nuestra posición no es terrenal, sino es celestial. Amén. O sea, nosotros vemos lo terrenal, pero nuestra posición verdadera es celestial, junto con Cristo. Quiere decir que esto nos hace primogénitos como Él es, porque Él es el primogénito. Por lo tanto, tenemos derecho a las bendiciones, a la doble porción del primogénito. El Señor les dijo a sus discípulos: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Por eso nosotros somos llamados a liberar el reino de Dios en esta tierra. Pero no consiste solamente en salvación, como ya lo hemos visto, sino también en bienestar. Podemos orar por los enfermos. En el devocionario de mi esposa esta mañana nos estaban diciendo eso. Por lo tanto, vayan, liberen enfermos, liberen demonios, sanen, hagan esto, hagan lo otro. ¿Cómo? Llevando la verdad de Dios. Porque la tenemos la autoridad para hacerlo. Amén. Como creyentes, nosotros que tenemos la bendición de los primogénitos por medio de Cristo, no debemos despreciar nuestro derecho a nacimiento
de nacimiento nuevo, porque hay tanta abundancia en esa bendición que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Y una vez que nosotros hemos sido bendecidos, esa bendición, hermanos, es irreversible. Tenemos el derecho, porque Dios nos lo dio, a lo que existe en el reino de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Si usted, por ejemplo, está luchando contra una condición en su cuerpo, la forma de recibir salud es a través de la participación de la voluntad de Dios para usted. Es decir, Él quiere que usted sea sano. Participe de eso. Lea otra vez Isaías 53. Entienda que esto es por fe. Existen los síntomas, existe el diagnóstico. El médico se lo dijo, ahí la prueba evidente científica. Pero ¿usted qué cree? ¿Usted cree en lo que Él dice con base en su conocimiento, que es limitado? ¿O usted cree en lo que Dios hizo en la cruz y se lo aplica? ¿Cuál de los dos? Obvio, su mente tiene que ser renovada. Yo no estoy desechando a los médicos. Yo voy al médico. Amén. Y yo oro por los médicos cuando yo voy a ellos. Y los médicos me mandan a hacer exámenes. Y los médicos me mandan a hacer tomografías, radiografías, todo lo que es IA. Y cuando me dan los resultados, yo lo primero que hago es poner la mano sobre esos resultados y digo, en el nombre de Cristo Jesús, yo fui sano por su sangre, por su llaga fui yo sanado, como lo dice en Isaías. Por lo tanto, yo decreto que esto no se hace realidad en mi vida. Tu palabra se hace realidad en mi vida. Y yo dejo. Y si no me he sanado completamente, no me importa, porque yo lo que sigo creyendo es en la voluntad de Dios. Finalmente, yo no voy a vivir eternamente en este cuerpo. Yo voy a ser, gloria a Dios, liberado de este cuerpo. Pero es mi fe la que debe operar en mí. La vida en abundancia es más importante que tener abundancia de comida. Del mismo modo, tener un cuerpo sano es más importante que tener abundante ropa. Jesús es el primogénito en el sentido de posición. Siempre ha existido y llegó a la posición de primogénito cuando Dios le levantó de los muertos. Nosotros hoy somos la iglesia de los primogénitos por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra porción de la bendición del primogénito. Compartimos la misma herencia, la misma bondad y la misma abundancia en Jesús. Mis hermanos, yo solo oro, ruego a Dios esta mañana que todos los que estemos escuchando y oyendo la verdad de Dios en nuestras vidas podamos entender el propósito de Dios, podamos saber que Dios es quien quiere nuestra libertad en la cruz. Dios los bendiga, Dios nos ama, Dios es poderoso. Que tengan una excelente semana de mucha bendición, pero sobre todo de mucha reflexión en lo que hoy hemos estado hablando. Y que esta verdad de Dios realmente transforme sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.